un tiempo con Dios para meditar todo el día. La necesidad de ser como niños. Y leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Y dice la palabra de Dios: En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La necesidad de ser como niños. Y para entender de qué está hablando Jesús, por qué es que tenemos que ser como niños, tenemos que entender todo el capítulo 11. Y es que viene hablando el Señor acerca del pueblo de Israel, quien no respondía al mensaje ni de Juan el Bautista, quien fue el último profeta hablando acerca del arrepentimiento, ni tampoco al mensaje que Jesús mismo proclamaba. Y Jesús hace una ilustración de niños que llaman a sus compañeros, pero estos no participan a responder al llamado en ninguna de sus formas, ya sea de manera alegre, porque dice: nosotros les tocamos flauta y no bailasteis, o de manera diferente, como un poco más fuerte, dice: y también os endechamos y no lamentasteis. Esta generación, o sea, el pueblo de Israel, rechazó tanto a Juan el Bautista como a Jesús, y está hablando aquí de que aún si lo hubieran hecho alegremente o lo hubieran hecho a través de pesadumbre o algo más fuerte, de ninguna les servía. Esta generación, en el tiempo de Jesús, está hablando él, escuchó en primera instancia el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista y después el arrepentimiento de Jesús acerca de nacer de nuevo, como le enseñó a Nicodemo, un principal fariseo. La respuesta que encuentran del pueblo de Israel hacia ambos es de rechazo, incredulidad y desobediencia, soberbia. Esta generación a la cual Jesús hace referencia en este capítulo opta por no participar al llamado o a la invitación que se les está haciendo. Esta generación lo único que mostró fue indiferencia. Así que esta misma generación y estos doctos de la ley y estos religiosos mencionan, nombran, califican a Juan el Bautista como alguien que no comía ni bebía vino, refiriéndose a su estilo de vida como ascético, como tan sano, como tan quiere creerse bueno para hacer algo. Este era el pensamiento que tenían ellos. Y ese dicho estilo de vida provocó que quienes rechazaban su mensaje lo señalaron a él como poseído por un demonio. Pero no solo con Juan el Bautista, con Jesús también lo hicieron. A Jesús le dijeron, lo calificaron como glotón y borracho. Cuando ustedes ven el versículo 19, le dicen que Jesús era un bebedor de vino. Tal vez sacaban estos calificativos por verlo participando en reuniones sociales o en banquetes y en su interacción con cobradores de impuestos y gente que ante los ojos de los religiosos eran considerados pecadores. Los evangelios describen encuentros e interacciones entre Jesús y personas rechazadas por la sociedad y grupos religiosos de su tiempo. Y el pueblo de Israel rechazó eso que Jesús hacía, porque ellos creen que hay que rechazar al pecador, pero no se dan cuenta que ellos también eran pecadores, porque la religión califica los pecados, los separa, los divide. A Jesús le dijeron pecador porque andaba con pecadores. O sea, el dicho, dime con quién andas y te diré con quién eres, que no está en la Biblia, pero que sacan ese enfoque. Si tú andas con pecadores, eres igual. Entonces, si tú andas en reuniones y en las bodas de Canaán, convirtiendo agua en vino sin entender el contexto de esto, entonces dicen, tú eres un borracho también. En frase final,
la sabiduría es justificada por sus hijos. Y es que las obras, producto de la sabiduría, serán justificadas y vindicadas al final. Cuando son obras como resultado de mi salvación y de mi vida como tal, no para alcanzar la salvación. Entonces, viendo este contexto de Mateo capítulo 11, los versículos anteriores, dándonos esta explicación de lo que venía pasando, y el Señor también habla de ciudades cuyos habitantes fueron testigos de milagros, enseñanzas y el ministerio de Jesús, pero que rechazaron, fueron incrédulos, arrogantes y por el contrario, hablaron sandeces de Dios. Entonces viene el contexto de lo que es este tiempo con Dios para meditar todo el día. La necesidad de ser como niños. O sea, necesitamos ser contrarios a lo que Dios ya venía hablando del pueblo de Israel. Desde el versículo 25, Jesús se dirige a Dios, a su Padre, y inicia con la frase te alabo. Para ser como niños necesitamos tener una vida de alabanza y cada mañana, pese a las circunstancias, no alabar a Dios por las circunstancias si son malas, sino decir, Señor, en medio de esta circunstancia fuerte, te alabo. Es la manera como Jesús se expresó y se comunicó con su Padre Dios. Eso denota cercanía, intimidad, comunión, coinonía, reconocimiento, sometimiento, sujeción, sumisión, amor. Qué hermoso ver cómo el Hijo de Dios alaba a su Padre. ¡Wow! Le da gracias. ¿Y por qué le da gracias? Le dice porque tú escondiste. Te alabo, Padre, porque tú escondiste de los sabios y de los entendidos supuestamente de este mundo lo que significa el ministerio celestial. Y lo has reservado para los niños, los que son como niños. Por eso es que tenemos la necesidad de ser como niños, para que todo lo que el Padre le ha revelado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos sea revelado a nosotros. Pero hay una condición, necesitamos ser como niños. Y bueno, ¿cómo podemos en este corto tiempo poder enseñar cómo ser como niños? Si vemos, hay niños que son malos y es por el ambiente también donde se crían. Pero aquí el enfoque de lo que Dios nos está hablando son los niños a los cuales la naturaleza del bien y el mal no ha entrado. Son los niños que no necesitan salvación porque ellos ya están en su mundo con Dios y si algún día tienen que partir, irán directamente al cielo. Por eso no hay tal cosa como que si los niños no se bautizan, van al infierno porque no existe. Los niños están inscritos en el libro de la vida. Ellos están sin pecado, nacen con una naturaleza de pecado, pero no conocen, no tienen conciencia de ese pecado. Es cuando crecen que esa conciencia del bien y del mal se desarrolla. Y ahí es donde empiezan a tomar sus decisiones y eligen qué hacer. Y tristemente ahí es cuando tomamos malas decisiones. Pero el enfoque son niños que no tienen esa naturaleza del bien y del mal. ¿Qué cosas distinguen a estos niños? Son personas, dice la palabra de Dios, sencillas. Son personas, son niños que cuando se les habla, se les llama la atención, agachan su carita. Son niños que bajan sus hombritos y sus manitas y escuchan la disciplina o la corrección de sus papás. Son niños con un corazón que perdona. Son niños que tú les puedes llamar la atención, regañarlos, exhortarlos por algo, castigarlos quitándoles cualquier cosa, pero al rato se les olvidan y vienen y te abrazan y te dan un beso y como si nunca les hubiésemos dicho nada, se les olvidó completamente. Estos niños son personas que olvidan muy fácilmente. Estos niños son personas que hacen amigos. Cuando tú llevas niños a un lugar, resultan jugando con personas que ni siquiera nunca han conocido. No les importa su estrato, no les importa su raza, no les importa su credo. Lo que les importa es que tienen su edad y que pueden jugar, que se entienden unos a otros.
que pueden compartir en medio de las diferencias y pasar un rato amigable y feliz, gozoso. Y aunque caen, se golpean sus rodillitas, sus manos, su carita, levantan, lloran y se ríen nuevamente y siguen jugando. Son niños que se alegran con un juguete por el más sencillo que sea. Tú te das cuenta en una reunión de cumpleaños cuando se les lleva ropa, se les lleva cosas, no son felices, pero cuando ven el juguete, cuando ven la muñeca, cuando ven la cicla, ellos saltan y no quieren soltar ese juguete, porque un niño no se preocupa por su vestir, no se preocupa por su techo, no se preocupa por su alimento, él lo que quiere es jugar. A eso es lo que el Señor está hablando, de nuestra necesidad de ser como niños. Los niños creen, ellos esperan. Un niño, y me acuerdo yo de pequeño, esperaba la Navidad para que me dieran mis juguetes, para poder estar en familia, porque estrenábamos ropa. Eso era muy lindo. A un niño, si tú le dices algo, le prometes algo y no se lo cumples, cuando llegue el tiempo, así tú le digas, en 3 años, cuando cumplas tal, te voy a comprar y no se lo das, él te recuerda. Papi, tú me prometiste tal cosa, porque ellos sí creen en las promesas. Ellos sí creen en la palabra. Ellos sí tienen palabra. Por eso necesitamos ser como niños. Es la necesidad que hay en nosotros de ser como niños, de ser sencillos, de tener corazón perdonador, de olvidarnos fácilmente de lo que nos hiere y botarlo, entregarlo a Cristo y vivir una vida con Cristo diferente, de hacer amigos fácil, sin importar las diferencias, sin importar nada. De alegrarnos con las cosas más sencillas de la vida y no esperar a tener el edificio más grande para ser feliz, porque la pieza en la que vivimos no nos hace ser felices. Creer realmente que si el Señor dijo, tomamos su palabra, nos paramos en ella, obedecemos y caminamos bajo su voluntad y esperamos en Él. Y podemos decir, papá, tú me prometiste, papá, tú me dijiste, papá, tú no mientes, papá, tú eres real, papá, tú no cambias, papá, yo he visto cómo tú cumples y tú eres fiel. Por eso aquí seguiré esperando que lo que tú dijiste lo vas a cumplir en mi vida. La necesidad de ser como niños. Sí que necesitamos ser como niños. Primera carta a los Corintios 1:26 al 29 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creían ser sabios. Y Dios también escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, no que sean despreciados. Lo que el mundo considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios, porque necesitamos ser como niños para poder decir gracias, Dios. El que no se hace como niño no tendrá de qué jactarse, nunca en la vida. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta linda mañana, por este tiempo, por mostrarnos la necesidad de ser como niños. Y en todo lo que pude ver, Señor, cómo agachan su carita, cómo escuchan, cómo obedecen, cómo perdonan, cómo olvidan fácilmente, cómo hacen amigos, cómo se alegran con las pequeñas cosas, cómo creen. Hay algo importante que marcó en mi corazón y es cómo ellos esperan las promesas y dicen, tú dijiste. Dios, ayúdanos a anclarnos en esa verdad. Tú dijiste. Y vivir con la esperanza de todo lo que has hablado en nuestra vida, Dios, para poder salir a flote en estos tiempos difíciles. Gracias, Padre, por tanto amor. Ayúdanos a llevar una vida de alabanza, así como tú, Jesús, la hiciste con tu Padre y nos enseñas que es un secreto para poder tener los secretos y que tu Santo Espíritu nos pueda revelar a los que tratamos un poco de ser como estos niños, Dios. Y dices, sí, Padre, porque así te agradó. Me habla de tu soberanía, Dios. Que tú no cambias, que es un principio, que necesitamos aprender a hacerlo para poder recibir
estas revelaciones. No hay vuelta de hoja, no hay otra forma. En tu soberanía las cosas son así y no cambian, porque tus cosas, tus preceptos, todo lo tuyo es perfecto. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos esta mañana en tus manos, habiendo orado a ti, papá, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.